¿Qué hubo, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Divergente. En esta oportunidad tengo el placer de estar con un gran amigo, un gran profesional también, para hablar de temas muy interesantes en torno a su vida personal, a su vida profesional y a temas también relevantes de la sociedad en el tema de la medicina, donde él es experto, y obviamente podemos tener un campo más amplio para hablar, para conocer y para que ustedes mismos también se puedan plantear sus dudas, puedan conocer un poco más, tener más información y les pueda ser de mucha utilidad. Y espero también que se diviertan porque trataremos bastantes temas, no solamente del ámbito de salud. Así que te doy la bienvenida, amigo Germán, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerte por acá y primera vez también que nos conocemos en persona, ¿no? Ya habíamos hablado telemáticamente, pero esta es la primera vez presencial. Bueno, y por todo este mismo tema de la pandemia ya hemos hecho 2 conversatorios, siempre hemos estado en contacto, incluso cuando estuviste con este tema de salud, parte del equipo médico de MedAdvance te dio seguimiento y tal, entonces hemos tenido relación más allá del tema presencial, y ahora aprovechar esto para conversar un poquito, ver qué se puede sacar y pues información siempre útil. Claro, amigo, y bueno, ahorita vienes de trabajar, de lo que me decías, estás con consulta. ¿Cómo has estado en ese tema en los últimos días? Sobre todo con el tema del COVID, ¿no? Tenía entendido hace algunos meses tenías muchísimos pacientes, y ahorita ¿cómo está la situación? ¿Ha bajado? ¿Sigue igual? No, en realidad ha disminuido un montón, por eso la importancia de vacunarse, por eso la importancia de seguirse cuidando, porque los contagios ya no son tan frecuentes. O sea, coincidencialmente hoy vi un caso de COVID-19 en un adulto mayor con muchas comorbilidades, que si bien estaba vacunado, por su estado de inmunodeficiencia estaba proclive a infectarse, pero está estable. A diferencia de otros meses, de los picos normalmente que hubo, recuerdo el mes de abril, creo que fue el más arduo que tuvimos, donde en realidad los contagios estaban súper altos, si bien es cierto que se fue progresando en el tema del manejo. Igual ver a pacientes críticos, pacientes graves, familias que están desesperadas y los mismos pacientes que tienen ese temor, pues era una cosa angustiante. Sí, totalmente. Bueno, ahorita con la vacunación ya ha bajado. Y bueno, de lo que salieron las cifras oficiales, se cumplió el plan de vacunación 900. 900. Sí, 900. ¿Cómo evalúas también todo este proceso de los 4 meses que va el presidente Guillermo Lasso en el poder, en el tema de salud? ¿Qué crees que se está haciendo bien? ¿Qué crees que falta todavía mejorar? A ver, hay una cosa súper importante, aclarar que la gestión en vacunación ha sido espectacular, muy buena, pero el plan 900 fue una oferta política, porque el 50%, el 52% que representaba eso de los 9 millones de personas no corresponde a un valor epidemiológico que nos sustente algún tipo de seguridad, sino más bien llegar al 70% original para la inmunidad de rebaño y al 85% que se maneja para la variante Delta. Entonces el proceso todavía continúa. Hay que felicitar porque la logística ha sido increíble, el Ministerio de Salud se ha puesto totalmente el equipo al hombro y lo han hecho de manera espectacular. Ahora, queda también un camino súper difícil en los demás aspectos, porque por ejemplo todavía hay escasez de vacunas para las vacunas de los niños. Todavía hay un déficit en la medicación esencial que necesitan los centros sanitarios, tanto centros de primer nivel de atención, de segundo nivel, hospitales, necesitan también un montón de medicinas que no están, que todavía falta, que no ha habido una gestión adecuada, y creo que ahí el objetivo debe ser canalizar por medio de las autoridades, porque todavía se mantienen personas o hay personas que no están capacitadas en lugares estratégicos donde debe empezar el cambio en realidad. Sí, y justamente de lo que dices, miré una noticia en El Comercio, me parece que fue hace unas 2 semanas, más o menos el 6-7 de septiembre, que decía que evidentemente, al menos en los casos de riesgo que iban a la UCI, ya casi no había tantos pacientes, pero había todavía listas de espera. Y eso era porque, por ejemplo, habían 4 pacientes que querían entrar a UCI, pero solo habían dos camas. Entonces, no son muchos los pacientes, se redujo notablemente, pero en ciertos lugares hay muy poca logística y muy pocas camas UCI para atender a las personas. Entonces, por eso también hace que se trabe todavía este proceso. Bueno, y en realidad replantear el sistema de salud es justamente entender que las camas de terapia intensiva vienen a ser la última opción, la última alternativa, porque en realidad
estar intubado para una persona no es un tratamiento para una enfermedad, es un soporte vital para mantenerlo con la última esperanza bajo el cuidado de especialistas que manejen estas situaciones. Pero de ninguna forma la solución es únicamente ampliar las terapias intensivas, tener más camas de cuidados intensivos, dotar de mayor cantidad de espacio en los hospitales, sino dos ejes fundamentales: capacitar profesionales por medio de formación de posgrados y especialistas, que es una situación escasa y en realidad precaria para los posgradistas que llegan a acceder. Y la segunda, fortalecer el primer nivel de atención y que la atención primaria de salud sea el eje sustancial de cualquier proceso sanitario. Es así que si se propone eso en este gobierno, si continúa en los siguientes, no se deba cambiar, tengamos que estandarizar y hacer un solo sistema sanitario para que no estemos en estas crisis en un futuro o nuevamente volvamos a jugar con la salud de la población. Sí, total, amigo, ahí en esa parte concuerdo contigo. Y bueno, ahora también quería tratar un poco el tema de no solamente vemos enfermedad como es el COVID en lo que estamos en esta pandemia, sino un tema, por ejemplo, muy importante que se está dejando también, bueno, ahora se lo está tratando con mayor importancia, pero no se lo ha tomado con la misma seriedad del caso, que es la salud mental. Hay personas que están sufriendo de mucha ansiedad, de mucha depresión, a causa de diversos factores. Pueden ser decepciones amorosas, el mismo contexto que se está sufriendo del desempleo, que hay muchas personas que ganan por debajo en Ecuador de $84. Hay otra cantidad importante de personas que ganan debajo de los $45 al mes, y hay muy pocas personas realmente en Ecuador que sobrepasan los $1,000 al mes. Entonces estamos en esta situación económica y eso genera que obviamente se agrave este tema de salud mental más allá del trabajo, problemas en la casa, etcétera. En ese sentido, ¿tú cómo ves que se está implementando, por ejemplo, las políticas públicas aquí en el país? De que no se ha tomado en serio, ahí falta muchísimo por hacer, pero ¿tú cómo ves? ¿O qué se podría implementar con urgencia para atender también todos estos casos que en muchas ocasiones pueden llegar a suicidio? Que seguramente son muchísimos. Según el EQ 911, habían 194 suicidios, pero no creo que hayan sido solo 194. Hay muchos más que no salieron. Sí, y a ver, hay una cifra escandalosa en este tema, que ha aumentado en un 37% el índice de suicidios en el último año, y esta situación es grave, gravísima, porque además la salud mental ha sido una situación súper invisibilizada, que no se ha tratado de la manera adecuada, y aunque en realidad en salud no es bueno nada más tirar lodo con ventilador o decir las cosas malas, hay que proponer. Y las situaciones propositivas deben ser establecer un código en realidad orgánico de salud como el que estaba por salir, fortalecerlo donde el eje de salud mental sea fundamental, priorizando el tema de promoción y prevención sanitaria, porque a partir de esto vamos a poder controlar, manejar a las personas incluso antes de que se presenten los cuadros críticos, porque cuando ya está un cuadro ansioso, depresivo instaurado, va a ser más difícil manejarlo, si es que en cambio, al contrario de si es que lo prevenimos, porque de esta manera vamos a poder tener un abordaje mejor. Y como tú decías, hay muchos factores que inciden sobre esto: la dinámica familiar, la situación laboral, el mismo estrés que genera el estilo de vida que hemos adquirido, el cual debe estar siempre con un soporte detrás por parte de personal de salud. Y ante eso darle la importancia necesaria al personal de psicología, al personal de psiquiatría, saber que son cosas necesarias, no necesariamente por ir al psicólogo o por ir al psiquiatra es que estamos locos, que es algo que normalmente se llega a pensar. Sí. No es así, en realidad es algo necesario porque estamos cuidando de la salud mental, así como los llevamos y los tenemos que llevar siempre a nuestros hijos, a nuestros bebés, al pediatra, a que le hagan los controles, a ver que todo está bien. De igual manera con la salud mental tenemos que estar súper pilas para identificar cualquier factor que pueda en algún punto ponernos en riesgo. Yo justo miré un reportaje del medio de comunicación Desalineados, y perdona que hable seguro, pero no la quiero cagar en el dato, y según lo que salió en el reportaje con la entrevista con una persona del gobierno, hasta el 2019 en Ecuador se invirtió el 1.43% del presupuesto de salud en general, se invirtió ese 1.43 en salud mental. Y de lo que decía, los países más ricos invierten entre el 4 y el 6%. Entonces, es decir, nos estamos quedando muchísimo, no hay esa preocupación y es necesario que el gobierno invierta más para poder hacer más.
El gobierno, los gobiernos autónomos descentralizados también. Por ejemplo, Quito suspendió un plan que era muy interesante, el tema de salud al paso, justificando que iban a plantear otra situación con respecto a la salud mental, lo cual no se ha visto un mantenimiento, un desarrollo adecuado, porque en la pandemia se abrieron las líneas gratuitas y tal, pero no se le ha dado el seguimiento necesario. Y si es que fortalecemos a partir de eso en tanto salud privada, salud pública, complementando la red integral de salud, va a ser mucho más fácil poder tomar cualquier medida. Y con lo que mencionabas, justo te iba a comentar que a partir de ese reportaje en Desalineados, pues igual yo aporté como articulista en eso, también publicé sí, justamente leí tu artículo. Ajá, en Desalineados sobre este tema y sobre la poca importancia que se le da a partir de las autoridades y que esto debería ser un cambio total. Y si es que hablamos, si es que tenemos los espacios como este que tú estás teniendo en este momento, que me parece muy sustancioso, que hablemos de estos temas que muchas veces se calla, va a ser importante porque las personas van a sentirse apoyadas para extrapolar cualquier tema que puedan sentir, cualquier situación que puedan sentir, que puedan vivir, que puedan tener cerca, para poder trabajar inmediatamente y así estar un poco más prevenidos. Y a propósito también de esto, bueno, ahorita ya estamos viendo que hay problemas a nivel psicológico donde muchas personas toman la decisión de quitarse la vida, pero pueda que en el futuro eso se incremente mucho más. Y no sé, esto por ejemplo ha quedado demostrado en las guerras, por ejemplo, donde, te pongo un ejemplo, en la guerra de los Balcanes, en la década de los 90, se generó la guerra y después empezaron a llegar los suicidios. Entonces ahora estamos viendo que hay una crisis sanitaria que ya se la está superando con la vacunación. Después la crisis económica que ya se la está viviendo y posteriormente la crisis ecológica mucho más agravada. Entonces es un tema en el que se debe poner el ojo porque quién sabe de aquí a 2025, 2030 y además de los niños, por ejemplo, o sea, ¿tú qué opinas? ¿Cómo pueden crecer en este entorno? ¿Qué problemas pueden llegar a tener en unos años estos niños que no están con sus compañeros, que están sufriendo incluso violencia dentro de casa? De aquí en unos años va a ser terrible toda esa situación. Y a ver, ante eso es donde debemos actuar. Saber que hay niños que tienen ideaciones suicidas, que eran situaciones muy inhóspitas, muy inesperadas anteriormente y que ahora más bien es una situación más frecuente y que cada vez aparecen más estudios que soportan que la virtualidad puede ser algo contraproducente si no se la desenvuelve adecuadamente junto con la presencialidad que los niños, que los adolescentes, incluso que nosotros mismos necesitamos para poder desarrollarnos adecuadamente. Hay una cosa con respecto a lo que decías de la posguerra. El estrés postraumático que genera puede afectar un montón a nivel de la salud mental. ¿En qué personas con respecto a la guerra de los Balcanes? Eran en exmilitares. Ahora te cuento un dato tenaz. La salud mental en profesionales sanitarios, en médicos, enfermeros, auxiliares, en todo el personal de salud, ha incrementado un montón. Y hay situaciones que en serio son desesperantes. Te pongo un claro ejemplo. Hay profesionales que han perdido a sus familias después de haber estado en primera línea y que atendiendo ellos pacientes con COVID-19, sin querer llevaron la COVID a su casa, sus familiares se contagiaron. Y hay el caso de una doctora que perdió a su padre y a su madre después de ella haberles contagiado. Y posteriormente, por esta mal llamada ley humanitaria que dejó el gobierno anterior, la despidieron y no le dieron su nombramiento, por lo tanto se quedó desempleada, tiene pérdidas familiares que en realidad son muy, muy, muy sensibles, y además todo lo que generó haber atendido a tantas personas y estar tan de cerca con la muerte. Entonces, ante eso, el personal de salud está súper desprotegido.
Era justo de lo que hablábamos. Yo hice justamente un video explicando esas cifras y justamente te pedí una entrevista a ti y hablábamos de este tema, de este otro enfoque, ¿no? Porque nos preocupamos también de nuestra parte, pero quienes están viviendo en carne propia y con más profundidad de eso eran los médicos. Y además de lo que tú dices, para profundizar un poco más también, no solamente que tienen que lidiar con atender los pacientes, con el estrés que genera, aparte su vida privada también, sus hijos, su esposo, padres, etcétera, sino que también muchas personas culpabilizan a los médicos de las muertes. Llegan y tienen que aguantar a veces algún insulto, tienen que aguantar ese tipo de situaciones y eso sigue aumentando y hubo casos de doctores igual que se suicidaron, entonces también es un problema en el que se está dejando a un lado. Y no es una cosa nueva en realidad que lleguen y te digan en el hospital, pero te echen la culpa porque no hay este medicamento, porque no me atienden rápido, porque no hacen esto, y el médico en realidad es una herramienta en el ministerio, no en el ministerio, en la atención sanitaria, en cualquier ámbito, público y privado. Es una herramienta la cual cumple con su trabajo. Entonces tú no puedes culpabilizar y muchas veces no se entiende que el proceso que se lleva en los distintos hospitales, en las emergencias, en la atención sanitaria, se desborda y se sale de las manos de los profesionales por una mala gestión administrativa que viene desde hace un montón de tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar súper pendientes, súper pilas. Sí, total, amigo. Y ahora te quería preguntar un tema que justamente estaba leyendo últimamente. Me empezó a interesar un poco en temas de psicología y empecé a ver que el debate actual filosófico y que se está llevando también, y es muy importante tocar este tema en la medicina, es del monismo con el dualismo, que seguramente tal vez lo habrás escuchado este término, conoces seguramente más que yo. Que obviamente el dualismo es esta idea filosófica de que tú piensas que la mente y el alma obviamente está conectado con el cuerpo, pero puede existir independientemente del cuerpo. A diferencia del monismo, que cree que todo está conectado y que no puede existir, por ejemplo, el alma independientemente del cuerpo. Todo es uno solo. Y decía que es muy importante conocer la perspectiva de los médicos, de cuál es su posición, si es dualista, si es monista, en el tema del toma de decisiones, de cómo atienden a los pacientes. Hubo una investigación que me pareció interesante, ¿verdad? Y decía que se demostró que las personas que al menos decían tener una filosofía dualista, eran más negligentes en el cuidado de su salud, y los monistas, hablando en el caso de los médicos, tendían a ser un poco más efectivos en el tema de tratar a sus pacientes. Pero esto es un debate todavía que se puede analizar caso por caso y que obviamente es un tema muy complejo y muy abierto para hablarlo. Pero ¿tú qué opinas en ese sentido? ¿Crees que de lo que te digo, por ejemplo, que un médico o una persona que sea dualista sea más negligente con su salud que una monista? Y en ese caso, ¿tú cuál serías, por ejemplo, en estas dos? Bueno, en realidad estos términos siempre vienen a ser algo subjetivos, porque tenemos que analizar el contexto total de la persona y a veces esto nos puede limitar un poquito. Sin embargo, hay que entender que nos debemos basar, por ejemplo, en los conceptos, y el concepto primario de salud dice que es el bienestar biopsicosocial de una persona. Entonces, donde está todo el entorno, todo el tema social, además del biológico y el mental, lo que incide en su salud, en su perspectiva, en todo lo que va a ser su bienestar. Y estos conceptos van a depender muchísimo de cómo esto se lo puedan manejar a nivel sanitario. Es decir, un profesional jamás puede separar únicamente la parte biológica de lo que puede estar sintiendo o lo que pueda vivir o lo que pueda hacer esa persona. Si es que nosotros lo aislamos, créeme que no vamos a dar salud. No vamos a prestarle esa recuperación total a la persona y por lo tanto son situaciones inherentes que vienen a darse de manera total siempre, y que el enfoque de una atención integral debe ser en todo el contexto de la persona, biológico, social y psicológico, para que de esa manera no vayamos a dejar de lado algún tipo de situación. Y en ese punto tener un poquito más de criterio en el momento de tomar decisiones.
Sobre todo, por ejemplo, estos temas en enfermedades como la esquizofrenia, pongamos el tema de la bipolaridad, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, las personas que sufren de bipolaridad tienen que ingerir unas pastillas, pero esas pastillas hacen que esta persona genere un cambio en su personalidad, de que no sean las mismas, pero al mismo tiempo dices, no, bueno, estoy tomando estas pastillas para evitar esos episodios que le estoy haciendo daño a mi familia, a mi pareja, porque un rato estoy feliz y otro rato me pongo histérico y comienzo a pelear y comienzo a insultar y me aíslo. Y estas pastillas ayudan a controlar, pero al mismo tiempo me están dejando de ser la persona que era yo, o sea, en temas de personalidad cuando yo estoy bien. Entonces ahí entra también como que este dilema, ¿no? Sí, y ahí tenemos que ver siempre riesgo versus beneficio. Tenemos que poner en esta balanza para, ante cualquier recomendación, conversación y que el paciente entienda que el riesgo siempre debe ser inferior al beneficio y que el beneficio de cualquier tratamiento tiene que estar por sobre cualquier cosa contraproducente que pueda generar este mismo tratamiento, para ahí tomar una decisión y que el paciente también se sienta cómodo. Te doy un dato tenaz de cómo está a veces invisibilizado esta situación, y los pacientes muchas veces con patologías de salud mental como esquizofrenia tienen algo de discriminación, a veces sin querer. Pasó que una paciente se había acercado a un servicio público, bueno, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con sintomatología respiratoria. Uh-huh. Entonces sus familiares le habían llevado por sospecha de COVID-19. Esta persona había posteriormente tenido su historial ahí en el IES y no le dieron paso, porque pensaron que por su enfermedad estaba en realidad confundiendo, exagerando, presentando síntomas que no eran. Uh-huh. A final de cuentas, cuando ya le pudimos atender, sí que los había tenido y estaba ya en una situación más compleja. Por lo tanto, este desconocimiento que muchas veces pasa porque la formación en salud mental no suele ser completa, es que podemos terminar perjudicando a una persona que en realidad está pasando un proceso patológico que debe ser acompañado adecuadamente por todo el personal de salud. Total, que gasto para denso, imagínate, y cometer esos errores tenaz. Pero bueno, amigo, ahora pasando también un poco de temas, quiero conversar un poco más sobre ti también y sobre todo tu proceso profesional que vienes llevando, porque no solamente ahorita te estás desempeñando, bueno, estás haciendo obviamente tu trabajo como médico, pero estás yendo también un poco más allá. Y ya llegaste también a la televisión, estás en RTV, en un programa ahí sobre salud también. Por ahí también estás haciendo contenido en redes. Bueno, eso siempre lo has hecho desde hace algunos meses, me parece que desde las campañas, un poco antes también, uh-huh, que vienes haciendo contenido en TikTok, con tus videos, lo subes a tus redes. Y ese tema me parece interesante abarcar, porque yo creo que todas las personas, independientemente si no son comunicadores o periodistas, pueden hacer contenido para redes y aportar valor desde lo que saben a las redes sociales, que son una herramienta que si se las maneja bien pueden ser muy importantes. Entonces, eso me parece chévere porque estás migrando a estas plataformas digitales, estás en televisión y estás aportando contenido de valor en lo que haces más allá de tu trabajo, que es atender pacientes, que eso es lo fundamental. Entonces, cuéntame cómo está haciendo este proceso para ti también con el manejo de las cámaras. Ahorita veo que te expresas muy bien y todo, pero no sé si antes eras así igual o eso ya lo adquiriste en el camino, cuéntame. Verás, en realidad todo fue un proceso súper raro, porque qué sé yo, alguna vez sí decía quiero salir en tele o ver qué se puede hacer, pero con el tema de la pandemia, atendiendo pacientes, hubo personas que me empezaron a contactar para dar opinión sobre la COVID-19, entrevistas radiales, luego pequeñas notas en noticieros, principalmente en el noticiero 1 de Canal 1, donde por un gran amigo, el señor Marcel Rivas, empecé a participar ahí, dando opiniones como experto en la COVID-19. Después, me parece que fue para la primera votación, antes de la primera votación, me parece que fue el 7 de febrero. Sí, el 7 de febrero. El 7 de febrero. Ya tuve una participación indicando ahí justamente en Canal 1
las medidas de bioseguridad con las que debíamos ir a votar. Y fue la primera vez que había estado en un programa en vivo, en televisión, súper nervioso Claro. y tal, pero conversamos un poquito. Después, para el 3 de marzo, por otro muy buen amigo que es Yalal Dubois, fui a RTU a Enciende Tus Mañanas, a una entrevista. Me puse tan nervioso, estaba súper nervioso, estaba sentado ahí, le decía qué tengo que decir y a quién tengo que ver y cómo. Pero estuvo bien, fue una buena respuesta. Después tuve COVID-19, entonces estuve aislado y tal en marzo de este año. Pero para abril ya me habían pedido que sea recurrente en Enciende Tus Mañanas todas las semanas, un segmento de 10 minutos los miércoles, y empecé también a hacer un poquito de opinión política. Se hizo los análisis de lo que le deparaba al futuro presidente con el tema sanitario. Nos enteramos en vivo que ya había ganado Guillermo Lasso y ya. Después, con todo esto, en RTU me propusieron formar parte de Doctor TV, que ya es un programa que lo desarrollo junto a María Mercedes Castro y Laura Galeano todos los lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Entonces ahí ya hemos practicado un poquito más, desenvolverse en cámara, ser más interactivos y empezar también a explorar otras redes. El tema de redes sociales siempre ha sido interesante para el entorno y la comunidad en general, que la mayoría son amigos de mis redes, y que se ha podido extrapolar a través de plataformas como YouTube en el canal Ingobernables, donde hemos tocado temas algo más sensibles, porque en la televisión hablamos de temas netamente sanitarios que le aporten a las personas para poder desenvolverse en su día a día. Pero, por ejemplo, en Ingobernables hemos hablado de temas más sensibles como la despenalización del aborto o la violencia de género o el tema que están viviendo todos los médicos con la ley humanitaria y el maltrato que vive el personal de salud. Son situaciones que se pueden tocar más en otras plataformas. Chévere, eso que me dices es interesante porque igual todo esto, el trabajo que haces, se lo puede extrapolar, es decir, y esto aplica para cualquier persona, por ejemplo, que nos esté viendo, que sea, invento, un ingeniero en sistemas, puede extrapolar la habilidad que tiene de ingeniería en sistemas y hacer contenido o puede explicar ese tipo de cosas y escribir libros, por ejemplo, en ese sentido. Creo que todo se lo puede extrapolar y se puede hacer un contenido mucho más amplio para la comunidad y que sea de mucho valor. Entonces, eso es chévere, amigo, y me alegra que te esté yendo bien con el tema de la televisión y todo también de las redes. Sí, lo importante es poder darle a la gente información clara, que le sea útil y que pueda volver a ver eso en algún momento para estar claro en qué momento debe sentir preocupación si está con alguna enfermedad, cuáles son sus signos de alarma, de qué manera se debe cuidar. Esto en realidad se llama promoción de salud, porque dentro de la carrera de medicina nos lo enseñan, lo dejamos a veces de lado por centrarnos en la parte curativa, que es sumamente importante, pero no tenemos que dejar de lado la parte de promoción y divulgar un montón sobre salud, prevención, temas como la vacunación, y después, si es que ya se nos pasaron por todos estos filtros y alguien llega a enfermarse, entramos totalmente en la parte curativa. Y además es un tema exactamente donde tú como profesional te puedes vender, digámoslo así, porque estás haciendo contenido, explicas, la gente te ve, y si tú, por ejemplo, en este caso tienes MedAdvance, por ejemplo, esta empresa, y pones a hacer contenido y promocionas MedAdvance, la gente va a decir, bueno, me gusta el contenido de este doctor, me pasa algo, ya me molé para una consulta. Entonces es una manera de ganar clientes también. Sí, bueno, nosotros no podemos verles a los pacientes como clientes, pero sí como usuarios en salud, porque pacientes también nos limita a pensar que todas las personas pueden estar pasando un proceso patológico, que no es así. Y clientes, aunque bien es cierto que hay que aclarar que la salud privada necesita un sustento, necesitamos generar recursos, no hay que verlo tampoco desde la manera clientelar siempre, sino más bien como usuarios a quienes aportamos un servicio y con lo cual podemos permitirles mejorar su bienestar, su salud, sobre todo que tengan la confianza entera, que es esta cuñita que ya me hiciste de MedAdvance, que si es que transmitimos que todos nuestros médicos están con un conocimiento claro, que trabajamos 24/7, siempre estamos al pendiente y en realidad nuestros pacientes
todo el tiempo tienen una buena retroalimentación hacia nosotros, porque estamos todo el tiempo también estudiando, preparándonos, actualizándonos, va a ser mucho más factible generar contenido, generar esa confianza y en el momento que nos contacten, que evidencien que es así, o sea que todo lo que viene detrás es un proceso bien trabajado. Exactamente. Y tú decías que al entrar, bueno, en la televisión ya eras amigo de Yalal. ¿Cómo te hiciste amigo de él? Es una historia súper chistosa. Yo le aprecio tanto, en realidad le quiero un montón, porque durante toda la pandemia se ha vuelto una persona clave, muy sabia, me da muchos consejos, es un gran amigo. Y en realidad fue porque le escribí por redes sociales cuando iniciamos Med Advance y dije, bueno, él siempre ha hecho contenido chévere, le admiro un montón desde la época de la combi, entonces le voy a escribir y le voy a decir a ver si podemos hacer algún video o algo con él. Entonces él me respondió súper amable, me comentó cómo se trataba, cómo lo hacían y fuimos viendo la manera de empatarlo, porque nosotros estábamos empezando, todavía no podíamos costear un servicio así, pero él nos dio la mano, nos fue apoyando, en realidad fue un gestor muy importante en todo el proceso, desde una manera externa al tema sanitario, y nos aportó un montón y ya nada, después ya empezamos a compartir, a conversar, súper pendiente de todo el proceso, incluso cuando estuve enfermo, también sabe que cuenta siempre conmigo, entonces ahora tenemos una amistad súper chévere. Chévere. ¿Y en qué fecha nació Med Advance? El 21 de febrero del 2020, antes de que empiece la pandemia. Justo antes. O sea, justito, fue como que le apuntamos, no, pero en realidad cuando empezamos 3 médicos apenas, y en el punto más crítico de la pandemia tuvimos a 22 colaboradores. Ahora hemos podido dinamizar ese trabajo, hemos separado muy bien y establecido horarios para todos nuestros médicos, para hacer un soporte para ellos también, porque nos brindan todo su trabajo, toda su dedicación, y nosotros les intentamos devolver siempre una estabilidad con nosotros, una remuneración adecuada y sobre todo dignidad en el trabajo de salud, que es una cosa súper complicada. Decirte que hay clínicas privadas que a los médicos, bueno, nosotros no somos una clínica, somos un servicio de medicina a domicilio, pero únicamente a domicilio. Únicamente a domicilio. Bueno, tenemos atención en consultorio, pero nuestro plus es a domicilio. Pero donde muchas veces, en muchos lugares, incluso cuando yo recién salí de la universidad o otros amigos, nos encontramos con que en alguna clínica nos decían, ok, te vamos a pagar $600 al mes y tienes que hacer guardias cada tercer día. Y te quedas como que estudié tanto para eso. Aunque vale destacar que hay muchísimos lugares en los cuales valoran tu trabajo y te dan chance de que en serio tengas una retribución adecuada. Hay hospitales, hay clínicas particulares donde va muy bien también. El lugar donde yo empecé, donde el doctor Enver Sánchez, un amigo también que fue el que me dio la primera oportunidad de atender pacientes fuera del hospital, fuera de haber ya cursado la parte académica. Y sí, son experiencias que se van aprendiendo y que nos hacen valorar cuánto tenemos nosotros que devolver también, y cuando vengan médicos jóvenes, donde nosotros darles esa dignidad que muchas veces a nosotros nos quisieron vulnerar. Para ti, ¿qué es ser médico en Ecuador? De toda la experiencia que vas recolectando, que vas trabajando, ¿cómo sientes que está, no sé si lo podrías cuantificar o no, pero cómo sientes que está valorada esta profesión en el país? En realidad es infravalorada. Te puedo decir que hubo momentos en los cuales se enaltecían autoridades, medios, llamándonos héroes de bata blanca, y en ese momento todo súper lindo, pero en el momento de cumplirles, yo trabajo nada más en el sector privado, pero a quienes trabajaron en el sector público, que les ofrecieron nombramientos, que les dijeron que se iba a recompensar toda esa labor ardua que estaban haciendo, al final de cuentas nada, les dieron la espalda,
se topan situaciones tan sensibles como cuando te gradúas, lo que quieres hacer es una especialidad. ¿Y por qué quieres hacer una especialidad? Para poder servir a las personas de mejor manera, para poder tener un trabajo óptimo. Y cuando te dicen que a los posgradistas no les dan ningún sueldo, los mantienen trabajando turnos extenuantes que superan las 24 horas y que aún así tienen que ir a clases, tienen que volver al servicio, a seguir trabajando todo el tiempo y que no ganan un centavo, tienen que pagarle a la universidad. En realidad es súper complicado, porque en el mejor de los casos, a los 25, 26 años, buscas hacer tu especialidad y te encuentras con barreras que te ponen muy, muy distante a cumplir tus sueños. Te pongo un ejemplo. Hace unos días se abrieron 3 posgrados de especialidad en la UDLA. La UDLA es una universidad súper buena que ha ido sacando profesionales muy capacitados, han aportado en el tema de vacunación un montón, y en realidad es la universidad, yo no soy de la UDLA por si acaso. Yo sé, pero no estoy en medicina. Soy de la Cato. En la Cato estudiaste. Sí, yo estudié en la Cato, pero le admiro un montón a todo el personal de la UDLA y a todos los alumnos que han salido de ahí ahorita este año, porque han publicado un montón con respecto a la COVID-19. Pero ¿qué sucede? Sacan ahora este tema de los posgrados. ¿Sabes cuánto cuesta? $34,000. $34,000 un posgrado. Entonces y es autofinanciado, es decir, tú mismo te lo tienes que pagar. Imagínate, una cifra exorbitante. Entonces, en el mejor de los casos, un chico súper brillante que no se jaló ningún semestre, que se gradúa a los 24 años, va a hacer la rural, regresa a 25, 26 años después de haber hecho la rural y quiere entrar a su posgrado. Ya tiene 25, 26, donde muchas personas tendrán familia, donde otros en realidad estarán pagando créditos para haber estudiado el pregrado y que tengan que financiar $34,000. Hay en realidad pocas opciones, entre las cuales está haber ahorrado esa plata, que es muy complicado, tener un sustento, como por ejemplo, digamos que yo con MedAdvance entro a hacer el posgrado y en la UDLA me pago eso, tendría que dejar descuidando la empresa para poder financiarme eso, así que es un riesgo súper grande. La tercera y la más común de todas estas es que vuelvas a pedirles a tus padres apoyo y que durante 4 años más te tengan que pagar estos $34,000 y aparte la vivienda, la comida, porque no ganas nada y no tienes chance de trabajar. Exacto. Y la última, endeudarte en este dinero y además en lo que tengas que sustentarte para vivir, o si tienes familia, para también darle a tu familia, es imposible. O sea, es una situación súper crítica y van a haber médicos que lo van a pagar, que van a buscar de dónde sacar este dinero, que obviamente saldrán profesionales muy capacitados, pero no es la vía, no es la manera. Y muchos otros se quedarán en el camino, y por esas razones también es que muchos profesionales que ya acaban sus estudios de pregrado salen a buscar su carrera de posgrado en el extranjero, buscan opciones como en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, en el continente asiático, y porque allá sí les dan quizás esa oportunidad de tener una beca o de poder hacer de trabajar al mismo tiempo mientras te vas pagando la maestría, y además te pueden surgir muchas más oportunidades también por allá. Sí, y por ejemplo, este tema de la fuga de cerebros es terrible porque podemos perder a valiosos médicos que se van para Estados Unidos, que se van a España, que van a Argentina, México, que son los principales destinos para hacer los posgrados, Chile, donde la oportunidad de ingresar, de tener dignidad en el momento de hacer tu especialidad, te hacen pensar 2 veces, ¿me quedo o no me quedo en Ecuador? Y es una situación súper compleja, entendiendo que, por ejemplo, cuando una persona hace una maestría, la maestría le demanda 2-3 días a la semana o cada 15 días y que te permite empatarlo con otras actividades que te den rédito. En la especialidad médica no. En la especialidad médica tienes que ir al hospital, trabajar en el hospital, hacer turnos cada 4 día de 24 a 32 horas
y además de eso, ver de dónde consigues dinero para llevar a tu casa. Entonces, Claro, es complicado. Y ante eso la propuesta, te decía, no vale la pena nada más criticar, sino decir, ok, armemos una ley de posgrados, démosle algún tipo de solución al ministerio, al IES, a los hospitales que pueden ofrecer becas con respecto a los mismos ingresos que tienen de sus residentes asistenciales, de los médicos que ya trabajan ahí y que podrían especializarse con el soporte de una universidad y aplicar ese mismo nivel presupuestario para fomentar la educación continua y sacar más profesionales que en realidad nos hacen falta. Exactamente, y en esos puntos que tocas, fundamental, y como tú dices, no solamente decir, sino buscar alguna manera de propuesta también para mejorar en esa situación de la educación al menos. En este caso, igual que dices, que se quedan muchas personas sin estudiar el posgrado y no pueden continuar con sus estudios y se truncan a veces ahí, no pueden explotar todo el potencial que tienen. Pasa lo mismo con los deportistas, por ejemplo, que en este caso, que muchos de ellos que no se dedican al fútbol, por ejemplo, que es una actividad más rentable, aunque no todos llegan, pero es más rentable porque genera más recursos y ganan mejores salarios, a diferencia de los deportistas que practican deportes olímpicos, por ejemplo, ¿no? Que es un salto largo, atletismo, velocidad, etcétera, todos estos deportes. Como este chico Caicedo del lanzamiento. Claro, Juan Caicedo, donde, por ejemplo, tienen que escoger o me voy por la universidad o me voy por el deporte, cuando más bien debería buscar, como por ejemplo lo que querían implementar con el ministro Sebastián Palacios, de buscar ese sistema similar al de Estados Unidos, donde tú puedes, mediante una beca, estudiar y al mismo tiempo practicar el deporte para la universidad, competir y te vas pagando los estudios así, ya sea una beca del 60, 70 o si eres un gran deportista del 100%. Entonces ahí falta muchísimo por educación. Sí, y hay una cosa, hay cuadros que son súper prometedores, que aunque no podamos estar de acuerdo en algunas cosas, en temas como lo de Sebastián Palacios, tienen propuestas bien interesantes, que si se apoyan y se las maneja de manera adecuada, se puede sacar. Y este tipo de situaciones, deportes, educación y salud, deben ser independientes de cualquier ideología política. Total. Decirle, por ejemplo, a la ministra de Salud, que tiene un currículum envidiable, es una académica súper bien, decirle, ok, todo lo que usted ha venido estudiando, todo lo que has venido preparando, fue parte del equipo de docencia del Carlos Andrade Marín, todo lo que se pudo haber aprendido en el área de docencia de ahí, apliquémoslo, veamos cuáles son los pros, los contras, cuáles son las falencias, hacer, en realidad ponerse el cambio sanitario a partir de esto y aplicar de la misma forma esto en educación, en deportes, y hacer cambios que no necesariamente otro gobierno que pueda llegar los vaya a cambiar. No dejarlos ahí, sino que simplemente se sustente, se proponga mejoras y a partir de esto el cambio se vea de una manera real. A propósito, tú tienes una maestría, ¿no es cierto? Sí, tengo una maestría en Dirección y Gestión Hospitalaria por la Universidad de Barcelona. Tú te fuiste a estudiar allá en España, España directamente. En España. ¿Cuánto tiempo estuviste? Verás, yo estuve ahí todo el 2018. En Barcelona en la Universidad de Barcelona estudié esta maestría, pero estuve viviendo en Valencia también. Ya. Entonces en Valencia fue una experiencia espectacular, súper lindo. Ahí en cambio me estaba preparando para presentar el examen de especialidad en España, que al final de cuentas en ese año no lo pude presentar porque no se me homologó el título a tiempo. Y después cuando ya lo presenté se desató todo este tema de la pandemia. Es un examen súper complicado y ahora que quise viajar nuevamente a intentarlo fue cuando me dio COVID. Entonces hay una situación ahí, pero es una linda oportunidad. Si es que en algún punto la vida me da nuevamente, valga la redundancia, la oportunidad de ir, iré. Tengo muy buenos amigos, estuve jugando rugby también ahí en Valencia en un equipo que se llama Les Abelles.
¿Así le haces bien al rugby? Sí, desde la época de la universidad. ¿Y acá también practicas? Porque saben concentrarse en la Carolina, he visto algunos equipos de rugby. No sé dónde vas, yo en la Carolina he visto. En la Carolina se entrenan todos los equipos en realidad de la capital, creo que alguno en el Bicentenario, pero yo jugaba en el equipo de la Católica. Okay. Entonces nosotros teníamos nuestra propia cancha de entrenamiento ahí en la universidad. Es más, ayer tuve una conversación con el coordinador de deportes de la Católica para proponerle retomar el club, para que vuelva a aparecer ahí. Siempre la universidad fue semillero de muchísimos deportistas, y era un comentario que yo le hacía al coordinador, que a mí me abrió muchísimas puertas, que en Valencia tengo un montón de amigos, que las puertas están abiertas, que incluso se convirtieron en mi familia cuando yo estaba allá. Tanto así que el rugby es un deporte que te permite complementarte tanto y extrapolar todas las situaciones que puedes vivir en tu vida a la cotidianidad y también a lo que pasa dentro del campo de juego, a levantarse después de un golpe, a avanzar siempre, si es que ves enfrente a alguien, no va a ser nunca tu enemigo, sino va a ser un compañero de juego que en ese momento tendrá la rivalidad, pero cuando termine el partido tienes un espacio que se llama el tercer tiempo, donde te tomas una cerveza, te comes un asado y compartes, y nada, es súper dinámico, es súper divertido. Súper chévere, porque aplicar también esos valores que te dan los deportes a tu vida te puede llevar muchas veces a tener una vida más práctica, más tranquila en muchos casos. Puedes tomar mejores decisiones, y eso es lo lindo del deporte también, que te da esos valores que lo puedes aplicar a tu vida, como hemos visto casos de igual, ahorita mencionas el rugby, y es chévere lo que se puede sacar de este deporte, que muchas veces, si no porque hay gente que lo puede mirar, y hay gente que dice, bueno, solo se pasan golpeando, o ya lo ven al jugador que va a patear el balón y dicen, bueno, esto es como que no se entiende, pero parece un deporte como que para gente ruda, y es como que no lo entienden, pero tiene muchas cosas detrás y lo analizas, eso es lo lindo también. Y por ejemplo, en este deporte hay espacio para todo el mundo, para el grandote, para el chiquito, para el gordo, para el flaquito, para el tuco, para el que no es tan tuco. Entonces todo depende de cómo te acoplas, porque tu función en el campo va a ser indispensable. Y los 15, porque juegan 15 contra 15, los 15 van a terminar siendo uno solo, donde el equipo es tan débil como su eslabón más débil. Entonces todos tienen que meterle el mayor ñeque, saber en qué punto tienen que actuar. Y una frase que siempre me quedo es que cuando nace este deporte, nace en Reino Unido, igual que el fútbol. Pero se decía que como en el fútbol se pelea más, se habla más y tal, se lo conoce en Reino Unido como que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por villanos. Y el rugby es un deporte de villanos jugado por caballeros. Sí. Es decir, te puedes sacar la madre, pero al final te das la mano, te tomas una cerveza y todo olvidado. De hecho hay una serie en Netflix del fútbol que se llama Juego de Caballeros, también me parece que, no sé si lo has visto. Bueno, y la gente que me corregirá, pero me parece que se llama Juego de Caballeros, y justamente habla sobre estos valores del fútbol y tal, y ahí se mezcla justamente lo que tú dices. Es chévere esa serie y te la recomiendo si es que no la has visto. Pero retomando lo de la maestría, ¿cuánto tiempo viviste en España? Viví ese año, viví el 2018, ya para el 2019 regresé acá. Los planes era estar en 2020 nuevamente en España. Fui en enero y estuve haciendo unos papeles, regresé aquí solamente a despedirme de mi familia. Vine el 8 de febrero y me quedaba hasta el 26 de marzo, cuando ya me regresaba definitivamente a vivir a España. Y pues nada, se desató la pandemia, MedAdvance estaba justo creciendo y estoy ahora aquí dándole. Igual estoy haciendo ahorita una maestría en salud pública. Ya aprendí la parte de dirección y gestión que me ha servido para manejar MedAdvance,
pero quiero aportar ahora desde otro punto de vista a la salud pública. En algún momento hacer estos cambios que te digo, estas propuestas. Claro, y a tomar más acción. Ajá, a nivel político, porque la decisión política es sumamente importante. Nos vemos involucrados ahora que las decisiones políticas son mal tomadas y no hacen caso a la parte técnica. Entonces, si en algún momento tenemos decisiones políticas sustentadas en tecnicismos, y siempre las decisiones técnico-sanitarias estar sobre los temas políticos, vamos a manejar adecuadas políticas de salud, adecuadas políticas sociales, cambios que generen una situación muy llevadera para el bienestar de las personas, para la salud de la población, y que todo el colectivo médico y sanitario sea un solo eje multidisciplinario. Y sabes, muchas personas dicen, en la casa no se debe hablar ni de política ni de religión. Y yo no comparto, por ejemplo, en el tema de que no se hable de política, porque a fin de cuentas, está bien, no te gusta mucho la política, no tienes que estar hablando todo el tiempo de política, pero sí tienes que tener cierto interés porque a fin de cuentas te atraviesa. O sea, no porque no te interese la política, a ti no te van a afectar las decisiones que se tomen externamente. No depende de ti, entonces creo que involucrarse también y tomar acción política en estos tiempos es importante para generar precisamente los cambios de los que queremos hacer, de lo que se está hablando, de las problemáticas. En ese sentido, chévere que esté haciendo esa maestría también para la salud pública. En algún momento, y como digo, bueno, ahorita estoy estudiando periodismo, por ejemplo, pero no solo quiero dedicarme al periodismo. De hecho, ahorita estoy excluido de proyectos de periodismo por mi cuenta. No quiero tocar mucho esos temas, sino buscar otros proyectos en este momento. Más adelante, por ejemplo, me gustaría estudiar psicología y buscar algún método igual para servir un poco más a la sociedad desde esa parte. Entonces, como que tomar acción también desde diferentes campos para poder, obviamente, colaborar un poco más en estos temas. Sí, y en realidad que podemos hacer ese tipo de cosas porque somos seres complementarios, entonces no nos debemos enfocar en una sola cosa. Dentro del personal de salud hay un dicho que el que solo de medicina sabe, nada sabe. Entonces es necesario que los médicos, así como todos los profesionales, nos desenvolvamos en más de un área, que obviamente para lo que te preparaste y lo que estudiaste debe ser tu fuerte y debe ser tu puntal, y a eso siempre darle la mayor importancia, pero no descuidar otros aspectos. Y es súper interesante lo que tú dices, porque si puedes complementar el tema de comunicación, que ya lo manejas súper bien, con algún otro aspecto como el de psicología, es algo súper interesante, o sea, súper chévere, porque puedes dinamizarlo y hacer más cosas que... Exactamente, extrapolar las habilidades de comunicación a la psicología y así. Totalmente. Y bueno, amigo, tú también, para hablar un poquito más sobre ti, ahorita ya eres papá. Sí. Tu hijo nació justamente en pandemia. ¿Qué tal la experiencia de ser papá? ¿Crees que te ha cambiado la vida radicalmente en el hecho de ya pensar más en él, de tener más cuidado? ¿O qué has estado aprendiendo estos meses como papá? ¿Para ti cómo ha sido? Todo, verás, o sea, con mi esposa teníamos siempre pensado el tema de ser padres, pero quizá en otra dinámica, porque no esperábamos que la pandemia impactara tanto. Después, cuando nos enteramos que íbamos a ser papás, fue algo súper emocionante, estuvimos tan felices. La primera vez que fuimos al control médico con el ginecólogo, es ver ahí el saquito vitelino, ver su latido, qué bestia, o sea, qué momento tan hermoso. Después todo el proceso del embarazo, estar acompañándole a Isabel, ella en realidad la pasó súper bien, fue un embarazo súper lindo, pero que muchas veces también nos dejaba en la intriga de qué va a pasar después, qué vamos a hacer. ¿Será que cómo vamos a hacer el tema del viaje a España que en esa época nos estábamos planteando? Después decidimos que cuando el bebé naciera yo me iría en marzo, esperaríamos unos meses e irían ellos. Y el 15 de febrero, que en realidad ahora es mi fecha favorita de la vida, que nació el bebé tigre. ¿No te la vas a tatuar en algún momento?
No lo sé, no soy mucho de tatuajes. No tienes ninguno, parece. No tengo ninguno, no, pero no porque piense que son malos, sino porque me va a doler, entonces. No, pero te acostumbras, ya después el primero ya te gusta. luego ya se me hace costumbre, ¿no? Pero entonces ahí pensábamos después de eso esperar un tiempito para que ellos también fueran conmigo y ya pasó todo este tema que también me enfermé y así. Y en ese momento, créeme que el temor de que se hayan contagiado Isabel y el bebé, que el bebé dormía en el colecho, Isabel al lado mío, fue horrible. O sea, todos esos días esperando a ver si ellos estaban contagiados fue terrible porque nos aislamos inmediatamente y eso facilitó que no tengamos ninguna otra complicación, que no se hayan contagiado, no tuvieron por suerte ellos y me dejó más tranquilo, pero entendí lo que es el temor de que le pase algo a mi persona favorita. Ya te preocupas incluso menos por ti y le das más a tu hijo. Totalmente, o sea, entiendes lo que te dicen tus papás, sí. O sea, son cosas... Solo cuando ya lo vives, ahí entiendes. y ahí, por ejemplo, hasta el tema económico, que muchas veces, ¿qué me importa? Me voy a gastar algo, me voy a comprar algún detallito, me voy a comprar cosas y que antes de tener al bebé gastaba un montón de plata en cualquier cosa. En cambio ahora, antes de gastar, pienso, o mejor lo guardo para él. Ajá, le puede servir a él. Ajá, sí, y no, entonces son dinámicas que van cambiando en tu vida, que es un reto, el tema del matrimonio también, porque total, a veces... Y sobre todo en estas épocas, ¿no? Que sobrellevar un matrimonio es muy complicado. Sí, y que entendemos por el cambio de época que de ninguna manera es ayudarle a la mujer, en este caso yo ayudarle a Isabel, no es así, es parte de mi obligación como padre. ¿Te refieres en las labores de casa? En todo lo que tenemos que hacer en casa. O sea, ella cocina, pero porque es una genio, o sea, ella es chef también, entonces ella cocina y tal, pero ella cocina, yo lavo los platos, hacemos todo en conjunto, o llegar en la noche a la casa y sentarnos a conversar de nuestro día mientras doblamos la ropa del bebé. Entonces son cositas así que van, que no las hacía anteriormente, o sea, que no estaba tan acostumbrado. Y el tema de la convivencia se maneja de una forma súper delicada porque ya no eres tú solo. Entonces, ahora yo tengo que pensar en mis dos compañeritos, en Isabel y en Germancito bebé. Total, y el tema de lo que me dices sobre las obligaciones compartidas en casa, ahí estoy muy de acuerdo, porque y mucho se escucha, incluso de las mujeres mismo, es que mi marido me ayuda en casa, dice, y prácticamente si viven dos son la responsabilidad de las dos, no porque sea hombre o mujer, solo la mujer tiene que lavar los platos, tiene que cocinar, tiene que planchar, tiene que lavar la ropa, el hombre también puede hacer todas esas cosas, y no por eso significa que le ayude, sino son obligaciones compartidas. ¿Ayudar en qué? Si tú también vives ahí, entonces... Que me vaya lavando la ropa, que no, negado. O que limpie lo que yo como. Son cosas que se deben ir cambiando, que creo que las generaciones que van viniendo ya tenemos otro concepto, y que aunque en realidad, por ejemplo, nuestros padres y así no tengan esas costumbres, no lo hicieron de mala forma, sino porque fueron criados así. Está en nosotros cambiar esa perspectiva. Claro, no hay que juzgar tampoco el pasado porque fueron criados en ese contexto y obviamente están con eso, pero evidentemente tenemos esa responsabilidad de esas taras mentales ir eliminando poco a poco. Qué chévere, amigo, haber conversado contigo. No creo que se me queda nada de lo que quería conversar, creo que sí abarcamos todo. Chévere, me ha agradado conocerte en persona, primera vez teniendo este diálogo, y bueno, pues bienvenido a mi casa que estamos grabando aquí. Cuando quieras, ya sabes, tienes un amigo en cualquier situación, y pues que te vaya súper bien en tus labores, en tu vida personal, así que muchísimas gracias por este espacio y muchos éxitos. Gracias a ti, amigo. En realidad, como te había dicho en anteriores ocasiones, desde las primeras conversaciones que tuvimos, la primera entrevista que me habías hecho y tal, tienes un futuro súper prometedor, eres un chico súper entrador, así que solo te deparan éxitos. Sabes también que cuentas conmigo siempre, con todo mi equipo médico, con todo MedAdvance.
a la disposición todo el tiempo y pues nada, más bien a ti, gracias por haberme invitado y esperemos que este espacio crezca un montón. Chévere, amigo, muchas gracias. Será hasta la próxima, gente. Muchísimas gracias por ver.